Hola con todos, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, a la hora que sea que estén viendo este video. Me llamo Miguel Ángel Godínez Liendo, soy bachiller en psicología y actualmente estoy estudiando una maestría en docencia universitaria y gestión educativa. El día de hoy les he preparado pues un poco de información sobre un tema que es muy importante y que causa mucho debate, ya sea a nivel inicial, primario, secundario, en la etapa universitaria, ¿no? Posgrado, y es el tema de la evaluación, ¿no? Y específicamente la evaluación virtual, dado que la evaluación virtual forma parte de las nuevas tecnologías, de la nueva forma que estamos viviendo frente al COVID y que ya se venía en realidad trabajando en lo que es la educación a distancia y que por ahí hay críticas, no hay polémica frente a esto. Entonces es muy importante hablar de esto, espero que las herramientas que también les voy a dar el día de hoy puedan ustedes indagar más a fondo y si les sirve, genial. Eh, Cabe resaltar que voy a dar también bastante crítica acerca del tema y pues voy a tratar de ir explicando lo que puedo encontrar acerca del tema, ¿ok? Entonces, dado todo esto, arrancamos. Entonces, como muchos temas, tenemos que entender de dónde viene, ¿cierto? Y por eso vamos a repasar un poco lo que son los orígenes de lo que es en sí la evaluación y para ver cómo llegamos a lo que es ahora la evaluación virtual. ¿Qué es esta evaluación virtual y cómo? ¿Será igual a lo que vemos en los distintos niveles de educación o grados académicos? Vamos a verlo. Entonces, ¿qué es la evaluación virtual? ¿No? La evaluación virtual es la acción de establecer el valor de algún proceso, programa, persona, y por ahí podemos tocar el tema de los juicios, que por ahí algunos, no falta el estudiante que considera que el profesor tiene determinado criterio, juicio sobre él, y, y que muchas veces los profesores, sobre todo los que están un poco a la antigua, se niegan a reconocer. Y es que en realidad también hay un proceso evaluativo de la persona, y tanto así que ahora ya se evalúa mucho el aspecto actitudinal, ¿cierto? Entonces, bueno, también se da valor de material audiovisual. Por ejemplo, esto forma parte de los trabajos que estoy haciendo en el posgrado y por lo tanto está siendo evaluado, ¿cierto? Audiovisual porque la tecnología está totalmente inmersa en esto. ¿Y cómo lo ponemos? Porque esto suena solamente a evaluación, ¿no? ¿Y por qué evaluación virtual? Porque hacemos el uso de herramientas tecnológicas que mayoritariamente se encuentran en la red, ¿no? Que ya más adelante lo vamos a seguir viendo y vamos a poder comprender en mucha más dimensión de lo que estoy hablando. ¿Ok? Entonces hasta ahí ya tenemos la definición de lo que es la evaluación virtual. Por supuesto, en un contexto educativo, porque hay evaluación virtual también en las empresas, puede haber, ¿no? Entonces, hay muchos campos donde se ve esto. Listo, pero vamos a continuar ahora con un pequeño debate porque evaluación a veces suena o se conversa como si fuera el sinónimo de lo que es calificación y realmente no es así. La calificación en realidad no es más que colocar, digamos, una evaluación numérica, ¿no? En el Perú tenemos hasta primaria, si no me equivoco, incluso en letras, ¿no? El A, B, C, A, D, ¿cierto? Pero luego, conforme vamos avanzando, tenemos entre 0 y 20 y en muchos otros países tienen de 0 a 10 o de 0 a 7, en fin, es un número y eso vendría a ser básicamente lo que es la calificación. La evaluación es mucho más complejo que la calificación. Quizá la calificación pueda ser parte de lo que es la evaluación. La evaluación implica aspectos actitudinales, implica responsabilidad, implica la observación que tiene el docente desde que se presenta hasta que finaliza su curso, implica la participación activa, la reacción a los feedbacks, eh, implica la participación en grupo, ¿no? Son muchas cosas que implica la evaluación porque es algo muy complejo. La calificación solamente es ese factor numérico o el valor que le damos numérico a una determinada tarea, acción, etcétera, ¿no? Pero la evaluación en la educación del siglo XXI tiene que ser constante y no podemos ir de pronto lo que se tiende es a poner a la última semana, quizás a la antigua era así, ¿no? A la última semana el alumno se esforzaba al máximo y eso era lo que valía, ¿no? No, la evaluación tiene que ser constante y
debe ser en todo momento. Entonces, esto genera nuevos retos a los docentes, ¿no? Entonces, estamos acá en este siglo y los jóvenes estamos para revolucionar un poco eso. Y en realidad, como dice mi profesora, sin emoción no hay educación, ¿no? Entonces es muy importante buscar que el alumno se encuentre motivado constantemente. Porque, ahora, ok, porque yo puedo decir, ya voy a evaluar al alumno constantemente, pero dentro de lo que es la evaluación también está la autoevaluación. ¿Listo? Y vamos a ver en los tipos de evaluación a qué me refiero. Así que continuamos. Vamos a lo que es el origen de la evaluación, ¿sí? No evaluación virtual, porque la evaluación virtual es como la fase final, ¿no? De lo que es la evaluación. Y básicamente se divide en dos periodos, ¿no? En el periodo pretileriano y en el periodo postileriano. En el pretileriano tenemos al hombre primitivo. El hombre primitivo ya emitía primeros juicios o elecciones, ¿no? En la casa o para prender el fuego. O sea, el solo hecho de seleccionar cosas ya implica la actividad o la acción de una preevaluación. Sea el juicio que sea o sea la idea que tenga la persona, ya ese acto implica, ¿no? Lo que es la evaluación. Luego pasamos a la China antigua, donde ya se hacían selecciones por competencias, ¿no? Estas selecciones eran más que todo para encontrar a las mayores autoridades, digamos, de la antigua China, ¿no? Competencias, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos, perdón? A todas las habilidades que las personas van desarrollando, pues, ¿no? Y que están comprobadas, avaladas por muchas personas. Luego viene la participación de la iglesia mediante los juicios. ¿Verdad? Me estaba olvidando. El periodo post-tileriano parte de 1930 hacia adelante y el pre-tileriano antes de, ¿ok? Para más o menos ubicarnos en la línea de tiempo. Entonces, la iglesia tiene una parte muy importante porque es la que hace juicios, ¿no? Juicios básicamente sobre el comportamiento humano, sobre la conducta humana, incluso algunos como leyes, ¿no? A través de la Biblia o distintas cosas. Pero la iglesia hasta el día de hoy hace una evaluación, ¿no? Si lo analizamos en profundidad, hay una evaluación constante de parte del pueblo, del sacerdote, etc. Pero no quiero ahondar en el tema, solamente para más o menos ver el periodo histórico, ¿no? La antigua Roma también hacía evaluaciones mediante los filósofos, ¿no? ¿Y cómo eran estas evaluaciones? Escuchando a los seguidores de estos filósofos, ¿no? Mediante conversaciones, mediante la dialéctica, etcétera, ¿no? Luego van apareciendo ya en el siglo V, siglo XV, entre siglo V y siglo XV, los exámenes orales con la aparición de las primeras universidades, ¿no? Donde básicamente era como una especie de congreso donde habían pues los especialistas en un tema y luego la persona que iba a ingresar a la universidad pues daba una intervención oral acerca de un tema determinado y pues a partir de eso ya comenzaba a ver el tema del ingreso y cómo se daban pues las clases, las primeras clases, ¿no? De las universidades. En el siglo XVIII aparecen los primeros exámenes escritos, que ya todo el mundo lo conoce, el terror de muchos estudiantes, y ahorita también vamos a ver qué tan importante es, porque con esta nueva propuesta pareciese que los exámenes es algo más de la evaluación, pero no es como ese valor tan fuerte que, que se le suele dar, porque es más que todo un proceso memorístico, ¿no? Y ya la evaluación implica muchas cosas más como participación en grupo, como creatividad, ¿no? Entonces, implica muchas más cosas, ¿ok? Pero bueno, como pueden ver, ya desde el siglo XVIII están los exámenes escritos, ¿no? Y en el siglo XIX comienzan a aparecer los primeros test con el desarrollo de la psicología, pues, ¿no? Más o menos llegando a la Segunda Guerra Mundial, los primeros test. Y posteriormente, ¿no? Luego en el post-hileriano vemos apareciendo la época de inocencia, que es básicamente se destaca por Estados Unidos un tiempo, luego de la Segunda Guerra Mundial, en el cual se trató de dar una sociedad, digamos, superada, una sociedad lograda, ya que se había pasado por momentos muy complicados y se descuidó mucho la parte educativa. ¿Listo? Y ustedes saben que Estados Unidos es como que es la potencia mundial. Y se le llama época de inocencia porque las autoridades o la política estaba muy enfocada a que salían de un proceso pues terrible y ahora estamos súper bien y todo se magnificaba y todo se
se lo ponía como maravilloso, ¿no? Entonces se dejó un poco el desarrollo de la educación y por tanto de la evaluación. Luego más o menos va siendo hacia los años 50 y comienzan a aparecer la propuesta clara de objetivos, ¿no? Se plantean objetivos en todo tipo de evaluación y habría que ver si el alumno respondía a esos objetivos. Si el objetivo era que el alumno aprenda a sumar 2 más 2 y a través de un examen escrito, pues se le evaluaba, y si daba 2 más 2, por ende, el alumno ya sabía sumar, por dar un ejemplo muy básico. Entonces, las actividades siguen tal acorde con los objetivos. Y ahora de una otra manera se maneja eso, ¿no? Se trata de tener un perfil de lo que es un estudiante, ¿no? Luego aparece la elección de instrumentos de evaluación. Esto otra vez nos trae un poco a lo que es mi vocación, a mi carrera, a lo que es la psicología. Porque ahora comenzamos a ver los test, ¿no? Los test de inteligencia, ¿no? Los primeros test quizás de depresión y distintas cosas para ver el potencial del ser humano, ¿no? Luego se pasó de la evaluación basada en objetivos a la evaluación orientada a la toma de decisiones, ¿no? A los años 80. Ya no solamente el docente dirigía y decía, ya tienes que hacer esto porque esto te va a llevar ahora también era buscar que el alumno tome sus propias decisiones, de pronto vaya ya buscando sus propios métodos. Y esto para mí ya es como el primer pasito para la libertad del alumno en cuanto a la creatividad y la forma y el estilo en cómo desea aprender. Porque comienza a dejarse un poco ese tema tan castrante, ¿no? De la educación y pasamos ya a la libertad y a la autonomía del estudiante. ¿Okay? Luego, en el año 2000, comienzan a aparecer las famosas evaluaciones PISA, que son las evaluaciones internacionales que se hacen de educación entre países, ¿no? Para ver cuál es la realidad educativa de cada país. Que por cierto, en el Perú no estamos muy bien según estas evaluaciones. En los últimos años, pues, estamos entre los últimos puestos, pero hay que tener esperanza de que se va mejorando. Y la idea es, pues, meterle punche y seguir estudiando y buscando toda la información, porque les voy a mostrar y se van a dar cuenta que el Internet tiene muchísimas herramientas que nos ayudan a aprender de una manera muy didáctica y motivante, ¿no? Luego, por último, tenemos a la transformación de material físico al virtual. Y es acá donde comenzamos a entrar a la evaluación virtual. Porque se comienzan ya a partir del 2005, 2010 en adelante un poco a cambiar ya el cuaderno, una laptop, incluso las pizarras, ¿no? Esas pizarras que antes primero eran con tiza, luego pasaron a ser con plumón y ahora ya son pizarras interactivas, ¿no? Con cañón multimedia, donde el profesor pues coloca el dedo y comienza a movilizar todo y los alumnos pueden ver videos y construir mapas mentales, esquemas, etcétera, ¿no? Es increíble lo que nos da realmente la tecnología y la velocidad con la que se ha desarrollado, porque fíjense que en estos años tenían que pasar una buena cantidad de años para tener un paso realmente impresionante. Pero con la tecnología y básicamente con la aparición del Internet, pues tenemos muchas herramientas accesibles, gratuitas y que realmente están ayudando a la educación, ¿no? Vamos con los tipos de evaluación virtual. ¿Listo? Tenemos 5 tipos. La evaluación diagnóstica, que muchos por ahí para entender esta evaluación diagnóstica se acordarán de los FODAS, ¿no? Las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, ¿no? Y es eso, ¿no? La evaluación virtual diagnóstica básicamente es evaluar qué fortaleza tienen pues, los estudiantes, el curso, la universidad, qué debilidades tienen, ¿no? Como para ir mejorando. Es una evaluación que cada cierto tiempo se hace para poder intentar, ¿no? Mejorar por lo menos cómo el docente está llevando el curso y hacerles notar también a los alumnos qué aspectos hay que mejorar. ¿Listo? Luego tenemos la evaluación sumativa. ¿Sumativa por qué? Porque actualmente se usan muchas herramientas que ya se usaban empezando los 2000, que son pues los mapas conceptuales, los esquemas, ¿no? Pero físicamente, ¿no? O sea, escribiendo por una hoja, en papelote, qué sé yo. Y siempre pasaba de que algunos estudiantes terminaban pues aportando más y trabajando más que otros, ¿cierto? Actualmente hay plataformas que permiten
que sea cooperativamente a través de virtual, ¿no? A través de las laptops, de una PC. Y el docente puede ver qué ha escrito cada alumno, qué ha hecho cada alumno dentro de ese esquema mental, de ese mapa conceptual, de ese mapa mental, etcétera. Entonces, ahí se hace una evaluación sumativa, ¿no? Cómo es el trabajo en equipo. ¿Listo? Luego tenemos lo que es la evaluación formativa. En la evaluación formativa es también, regresamos a lo que son los objetivos o las habilidades o las competencias que queremos lograr en el estudiante, ¿no? Entonces nos enfocamos directamente a eso y a partir de eso desarrollamos tareas que tienen que cumplir los alumnos y acorde con la evaluación, que tiene que ser cuantitativa y específica, porque ahorita les voy a explicar a través de las rúbricas cómo es esto de cuantitativa y específica, ¿ok? Bueno, a través de estas rúbricas, como les decía, vamos a intentar que el alumno llegue pues a esa etapa formativa, evaluación formativa de lo que uno quiere lograr en ellos, ¿no? Luego el desempeño tiene más que ver con tareas específicas o la creatividad que tiene el alumno frente a un trabajo. Al alumno se le da indicaciones mínimas y hay estudiantes que pues se esfuerzan en implementar algo novedoso, ¿ok? Entonces hay también una evaluación de su desempeño y yo creo que también en este caso yo diría que es muy importante ver la evolución del estudiante, porque cada estudiante va a su ritmo, cada estudiante no tiene las mismas habilidades o el uso de TICs, ¿no? Que todos, pero si vemos una evolución, entonces podemos ver que el alumno está comenzando a tener un desempeño correcto, adecuado, y por lo tanto se merece también una calificación mejor, ¿cierto? Y por último tenemos la evaluación por carpetas, ¿no? Y saca donde entra un tema muy interesante que es la nube, ¿no? El almacenamiento en la nube. O las aulas virtuales. Pasa que ahora, a través de la web 3.0, si mal no me equivoco, nos da este tipo de habilidades de hacer que los alumnos puedan subir al aula virtual o puedan subir a distintas plataformas libres, ¿no? Que son llamadas nubes, todos los archivos o documentos que tengan que registrar acerca de los trabajos, videos, etcétera. Y eso luego lo descarga el docente y puede ver quizás también el orden en el que trabajaba el alumno, el tiempo en que decidió hacer la tarea, ¿no? Puede ver muchos detalles, evaluando por carpetas, ¿ok? Entonces, ahí de pronto es para ver un poco el orden del estudiante. Entonces, como vemos, la evaluación involucra muchísimas cosas. Seguimos entonces. Vamos también a hablar de las desventajas, por supuesto, porque no todo va a ser bien y los animo a tener esa parte crítica como la estoy teniendo yo. Bueno, en ventajas hay un ahorro de tiempo. Efectivamente hay un ahorro de tiempo porque hay ya programas que automáticamente te evalúan. Tú dejas la respuesta correcta, por ejemplo, en las que son alternativas. En Google Forms, por ejemplo, con las encuestas, ¿no? Por darles un ejemplo. Y ya puedes ver si es la respuesta correcta o incorrecta, ¿no? Entonces se reduce mucho el tiempo, porque antes los docentes tenían que estar días de días calificando pregunta por pregunta. Ahora hay softwares que te ayudan en ese sentido. Entonces el ahorro de tiempo es buenísimo y se puede avanzar mucho más rápido y genera más contenido para el estudiante. La reducción de materiales, porque ya no vamos a tener que llevar la cartuchera con los plumones, con los lapiceros, ¿no? Con los colores. Ahora, ¿qué llevamos? Una laptop. Es más, ni laptop, porque la nube nos permite llevar solamente un smartphone, si se quiere Apple, Android, bueno, el sistema operativo que ustedes deseen, y automáticamente se lo conecta con la computadora que está en el aula, o si hablamos de educación a distancia, educación virtual, pues igual, ¿no? Solamente con el celular ahí uno tiene que guardar los archivos y lo lanza. Entonces se reducen los materiales, ya no necesitas mucho. Luego vamos con lo que son la conservación de las notas, porque nunca se sabe, que a veces puede pasar algo con los papeles, nunca se sabe. Pero teniendo nuestras notas en la nube, en nuestra aula virtual, en nuestro disco duro, etcétera, pues tenemos muchos lugares donde podemos guardar nuestros archivos y efectivamente se van a conservar ahí, ¿no? Son intocables. Se destruye tu laptop, no hay problema, está en la nube. Que se malore el celular, etcétera. Mil excusas pueden haber, pero ya con esto yo creo que no. Y
ayuda también a darle una transparencia y que el alumno vea que su calificación y su evaluación pues está siendo totalmente correcta, ¿no? Nadie se va a poder inventar notas, ¿cierto? Vamos entonces ahora a la parte negativa. Tenemos un presupuesto costoso, sí, porque, bueno, yo estudio en la Universidad Privada de Tacna y muchos han podido ver que el ciclo anterior estaban usando la plataforma Blackboard, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el Blackboard tiene un costo y ese costo pues implica todo un presupuesto. Y casi toda la tecnología o las herramientas que incluso les voy a mostrar el día de hoy, si bien son gratuitas, tienen licencias para poder mejorarlas. Entonces, esa licencia implica dinero, ¿cierto? Entonces, bueno, un poco la desventaja es el presupuesto, ¿no? Pero si queremos actualizarnos, si queremos estar en ese siglo XXI con la educación repotenciada y mejorar este país, hay que tenerlo. Otra desventaja, pues, es evaluar habilidades de alto nivel. Bueno, claro, evaluando habilidades de alto nivel es complicado. Les pongo otro ejemplo de mi carrera, ¿no? ¿Ustedes se imaginan evaluar virtualmente una entrevista psicológica donde implica el cuerpo de la persona, donde implica ese acercamiento humano, ¿no? Esa respuesta empática que ahora nos cuesta porque todos, como sabemos, haciendo virtual en estos tiempos de COVID. O evaluar habilidades que implican, por ejemplo, yo me imagino, estudiantes de educación física, ¿no? Teniendo que correr, teniendo que generar competencias deportivas. Hay habilidades que realmente ya no se pueden evaluar virtualmente, ¿no? Implican lo presencial. Pero se puede de una u otra manera, yo creo que un poco que equilibrar eso, ¿no? Entre lo presencial y lo semipresencial. Podemos trabajar en eso. Pero bueno, es una desventaja. Luego tenemos los estudiantes requieren estar capacitados en TIC. Sí, quien les habla ha tenido que indagar para poder realizar este video. Y no da vergüenza decirlo, porque realmente hay tantas herramientas que no todos tienen las mismas capacidades. ¿Listo? Entonces realmente los estudiantes requieren tener pues este desarrollo en TICs y por eso es importante añadir en las mallas curriculares de todas las carreras o colegios el uso de las TICs. ¿Ok? Porque esto nos va a abrir el mundo increíblemente. Bueno, y por último se necesita personal técnico constantemente porque sabemos que estos aparatos electrónicos pueden tener sus averías, pueden tener sus problemas, entonces hay que tener personas que puedan solucionar un problema de pronto más grave, ¿no? Sabemos que hay gente que se especializa en esto y pues realmente la universidad, las instituciones educativas tienen que contar o deberían contar con un personal técnico si queremos llevar la educación como la estamos llevando actualmente, virtualmente, no presencial, ¿ok? Entonces, un poco esto para ver las ventajas y las desventajas. Vamos entonces a lo que creo que a la mayoría le va a interesar, son las herramientas y los métodos de evaluación virtual, ¿listo? Son muchísimas, yo he traído, digamos, las principales. Tenemos foros, tenemos los e-portafolios, el Google Docs, las wikis, los blogs, ¿no? Por ahí voy a contarles rápidamente en qué consiste cada una. El foro es básicamente como los comentarios que se dan a través de una tarea o de una publicación, ¿no? Entonces se generan debates, se genera comunicación constante entre docente y alumno, ¿no? El Google Docs que nos permite, esta herramienta de Google que es maravillosa, que nos permite pues crear un Word, un Excel conjuntamente, el e-portafolio que es eso de las carpetas que yo les había comentado, que muchas veces están en las salas virtuales, las wikis que permiten generar artículos en conjunto también entre estudiantes, los blogs que son más personales y que pueden le dan la oportunidad a que el estudiante genere una creatividad al máximo en cuanto al orden, en cuanto a la publicación de imágenes, videos, referencias, etcétera, y tener su propio espacio en internet, ¿cierto? Luego tenemos los juegos interactivos, programas como Kahoot, que ya les voy a explicar más adelante de qué se trata, los famosos software antiplagio, ¿no? Los software antiplagio que están muy de moda porque en el Perú sabemos que ha habido muchos problemas, tenemos hasta políticos que está de más de mencionarlos, que han presentado pues tesis o han presentado muchas cosas, copy y pega,
¿Listo? Entonces, los softwares nos dan ese toque de calidad que necesita tener los trabajos de investigación sobre todo, y también nos ayudan a que el alumno se acostumbre a eso, a sacar información de calidad, a parafrasear, a generar su propio contenido, ¿ok? Las rúbricas, que son los que nos ayudan a tener una calificación adecuada, una calificación real, sin injusticias y que permite darle los parámetros que el estudiante necesita para poder tomar la decisión en cómo hacer su tarea. Ya les voy a mostrar también de qué se tratan las rúbricas. Las exposiciones orales, porque igual tenemos esta vía de la videollamada, de la cámara, y que nos permite mantener esto en la exposición oral. Los cuestionarios, ¿no? Los cuestionarios que también el Internet da muchas herramientas, hay muchas páginas, muchos softwares para hacer pregunta y respuesta y lo podemos ver al instante lo que responden los estudiantes. Entonces vemos que son muchas herramientas y métodos y esto es para de pronto ver que los docentes se tienen que reinventar en el sentido de darle una variedad en cuanto a los trabajos y a las tareas y esto va a generar pues digamos menos estrés, va a generar mayor creatividad, va a generar mayor motivación en el estudiante porque aprende muchas cosas y, así, y en formas distintas, ¿no? Porque sí, el fondo es importante, el contenido también, pero la forma es lo que en este caso va a dar motivación al estudiante. Herramientas y software para evaluar virtualmente. Estas ya son, digamos, las páginas que ustedes pueden indagar, buscar de qué tratan. La gran mayoría tiene que ver con preguntas y respuestas de alternativas múltiples, ¿sí? Cuestionarios, test, quiz, como por ahí les dicen. Y por ahí les voy a dar también otras que les voy a explicar algunas que son bastante peculiares, ¿no? Por ejemplo, el Kahoot, que les había mencionado anteriormente, es una aplicación que, por cierto, al igual que la mayoría de estas herramientas, son tanto para usarlas vía PC y también vía smartphone, ¿no? Vía Android, etcétera. O sea, a través del celular. Y el Kahoot lo que hace es, el profesor lanza una pregunta y todos al mismo tiempo pueden responder mediante su smartphone y después poder ver la respuesta de todos y ver quiénes acertaron, quiénes de pronto se equivocaron en el momento. Es súper súper didáctico y sirve sobre todo el Kahoot con edades, digamos, yo diría hasta la secundaria, ¿no? El Google Forms, que ya les dije que tiene toda una serie de documentos para poder trabajar en conjunto y bueno, también para hacer las preguntas, ¿no? Las encuestas. Luego tenemos lo que es ya el Online Quiz Creator, que es otra plataforma pues para crear evaluaciones ya exámenes, ¿no? Con una velocidad pues, como les digo, al instante, todo es al instante, porque ya uno va colocando las respuestas que esperan y el alumno inmediatamente puede saber qué nota tiene, porque sabemos que el alumno se estresa y tiene ansiedad por tener su nota y este tipo de herramientas nos ayudan a que el alumno ya sepa finalmente cuál fue su calificación, ¿no? Y el Mindomo, que es, por ejemplo, una herramienta que es para hacer mapas mentales en conjunto también. Todo en conjunto, ¿ok? Porque no solo está enfocado a la educación hacia lo individual, sino también hacia la participación grupal. ¿Y por qué grupal? Porque saber trabajar en equipo va a generar un perfil con habilidades sociales, habilidades blandas, en los estudiantes que son tan importantes como el conocimiento. ¿Ok? La inteligencia emocional es pieza clave para el éxito en la vida. No solo es contenido, sino también es saber aprender o intentar ser cada día mejor como ser humano. Vamos entonces con las rúbricas, que por ahí no quedan muy claras qué son las rúbricas. Ahí tienen un ejemplo. Como ven, es como un cuadrito de doble entrada, ¿no? Donde uno coloca, en este caso, es un ejemplo para evaluar inicial. Tenemos poco, adecuado, bueno, excelente. Entonces, dentro de los criterios se pone qué equivale a poco, qué equivale a adecuado, qué equivale a bueno y qué equivale a excelente. Entonces, tenemos que ser muy específicos y cuantitativos en esto. Entonces, por ejemplo, si hablamos de elementos piratas, en poco podemos poner que 2 elementos piratas son pocos, en adecuado que son 3, en bueno que son 4, en excelente que son 5.
Entonces, cuando tenemos que hacer una calificación, en este caso de 0 a 20, le ponemos valor 4,1, el otro vale 8, etc. Y luego se suma y la calificación es totalmente coherente y real con lo que el estudiante realizó. ¿Ok? Entonces ahí nos evitamos ver, no, es que tal profesor paga mejor nota, tal profesor paga menos. No, no. El estudiante tiene que saber que lo que está haciendo ya tiene una rúbrica y es lo que el docente espera de él. Y si este estudiante desea hacer más o generar algunos cambios de forma creativa, si cumple con las bases, pues mucho mejor, porque recordemos que la evaluación es constante y tenemos una nota actitudinal. Y por supuesto que va a ir ahí esa nota. Así que esta rúbrica nos ayuda a tener una evaluación más consciente, más real y sin injusticias. Por ahí les dejo también plataformas virtuales para generar estas rúbricas. Yo aprendí a usar Rubistar. Por ahí estaba buscando lo que es la rúbrica, ¿ok? Y Rubrics for Teachers. Y ustedes, yo estoy seguro que pueden indagar y tienen ahí toda una gama, así que solo es cuestión que pausen el video y listo, y se puedan indagar. Softwares antiplagio. Y con eso ya voy a ir acabando. Los software antiplagio, pues acá estudiando algunas opciones, ¿no? El Plag.es, Beeper, Plag Tracker, PaperRater, etc. Todas estas herramientas que estoy dando, por cierto, son gratuitas y con posibilidad de mejorar la calidad del producto con las extensiones que dan, pues, los premium o pongan el término que quieran, ¿ok? Las herramientas que yo les estoy dando son gratuitas y a mejorar y que también además se pueden utilizar vía celular y vía PC. ¿Listo? Entonces, los animo a que quizás también son estudiantes, puedan proponerles estas herramientas también a sus docentes. ¿Por qué no? Porque también los estudiantes tenemos derecho a enseñar de lo poco que vamos aprendiendo, porque tenemos esta capacidad de ser autodidactas mediante el internet, mediante los libros, etcétera. ¿Ok? Entonces los animo a esto, espero realmente les haya gustado esta presentación y mil gracias por todo el apoyo que me dan. Muchas gracias, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.